otro lugar digno de conocerse, Pérgamo. Y el trono, que estaba ahí pero ya no está. Hace poco hablamos de Estambul o Constantinopla y muy cerca de ahí nos encontramos con Pérgamo, en lo que actualmente es la provincia de Esmirna, en Turquía. Y lo primero que uno piensa es en el trono de Pérgamo. Pero vamos a ver primero qué pasó en este lugar. Y era un lugar donde antiguamente, muy antiguamente, se recogían y luego se vendían alfombras típicas de la región que fabricaban los pueblos nómadas. Y tiene un origen mítico, como todas las ciudades muy antiguas, que se remonta al pueblo de Arcadia, que emigró del Peloponeso a Asia Menor bajo la guía de Telefus, hijo de Heracles. Pero no se sabe nada de su historia hasta el siglo III, cuando Pérgamo, bajo la dinastía atálida, se convirtió en la capital de un reino helenístico inferior en importancia solo a Macedonia, a Egipto y a Siria. En el año 281 a.C., Seleuco I de Siria, para indemnizar a Filétero, que se había aliado con él contra Lisímaco, le concedió el principado sobre Pérgamo, y en el año 133 a.C., Átalo III, al morir, dejó el reino en herencia a Roma. Entonces estamos hablando obviamente de un lugar helenístico, básicamente, que luego pasó al Imperio Romano, que quedó durante mucho tiempo después de la caída del imperio, como esos lugares abandonados que por un lado quedan suspendidos en el tiempo, pero que tiene una ventaja, que es que sus monumentos permanecen casi intactos o con pocos daños, digamos. ¿Y qué es lo que sucedió básicamente en este lugar? Y a partir de ese siglo III a.C., Pérgamo fue uno de los principales centros culturales y artísticos del mundo helenístico, con grandes y espléndidos edificios y monumentos. Y todo esto impulsado por los reyes Eumenes I, Atalus I, Eumenes II y Atalus II también. Y es más o menos lo que se sabe. A partir de 1873, el Instituto Arqueológico Germánico, ¿cuándo no? Porque si nos ponemos a pensar las excavaciones que se llevaron a cabo en toda la zona, en lo que es la Turquía del Egeo, en lo que es Grecia, la llevaron a cabo los alemanes y los británicos. Y se robaron todo, hasta los edificios. Y fue una vergüenza, porque destruyeron lo que encontraron. Y siempre es la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué llegan ellos primero y por qué destrozan todo lo que encuentran? Lo mismo pasa en otras ciudades de Medio Oriente, más en la actualidad, y con Estados Unidos. Guerra tras guerra, y destrozan todo lo que hay de la antigüedad. Evidentemente, hay algo que quieren encontrar o hay algo que quieren ocultar, o ambas cosas. También ha habido expediciones francesas, ha habido en mucha menor medida expediciones italianas, pero fueron menores, es decir, las francesas fueron sobre todo en la época napoleónica, que hicieron estragos también, pero fueron en menos cantidad de lugares. Pero lo de los británicos y los alemanes es aberrante. Y solo basta ver sus museos. Por supuesto que le agregamos el Louvre, pero de esto ya se quejaba incluso Lord Byron, que siendo británico no podía creer lo que estaban haciendo con las ruinas en Grecia.
Bueno, y acá los tenemos de nuevo, en Pérgamo, haciendo impresionantes excavaciones arqueológicas, por llamarlas arqueológicas, que sacaron a la luz el plan urbanístico de la ciudad, que era una ciudad de tipo griego, luego tuvo sus reformas romanas, y que incluso ejerció una influencia en las ciudades imperiales romanas, porque era muy antigua Pérgamo. Entonces la ciudad helenística que se encontró, rodeada por un anillo de murallas con torres, se desplegaba como un abanico en la ladera de la montaña, subiendo con sucesivas terrazas hasta la Acrópolis. Y dentro de las murallas había un primer grupo de monumentos que incluía el ágora inferior y casas particulares, 3 gimnasios seguidos en terrazas sucesivos, con los gimnasios, el estadio, el auditorio, presididos por los santuarios de Hera y Demeter. En la cima de la montaña estaba la Acrópolis con los monumentos más importantes y estaba dividida en 2 partes. A la derecha estaban los palacios reales, los cuarteles, los almacenes, y a la izquierda estaba el ágora superior, al que seguía el santuario de Zeus, que tenía en el centro el gran altar de mármol, reconstruido en el Staatliche Museum de Berlín, que ahí se lo puede ver. Es decir, para ver el trono de Pérgamo no hay que ir a Pérgamo, hay que ir a Berlín. Este trono fue erigido por el rey Eumenes II entre el año 181 y 159 a.C. Era un edificio con un pórtico de columnata jónica sobre un podio de pedestal, decorado con un alto relieve, con una alusión simbólica a la victoria de la civilización, en este caso de los atálidas, sobre los bárbaros, que eran los gálatas. Y bueno, la pared trasera, que estaba elevada, también está adornado con un friso que representa escenas de la vida de Telefus, que es el héroe fundador de Pérgamo. La terraza del santuario de Atenea Políade seguía al templo de Zeus, cuyo templo dórico estaba rodeado por un pórtico de 2 pisos con acceso propíleo. Y tenía, obviamente, grupos escultóricos. Sobre todo, eran esculturas que celebraban la victoria sobre los gálatas. Después estaba el auditorio del teatro, que estaba bajo el santuario. En la terraza más alta de la Acrópolis estaba el Trajano, que era un templo de tipo corintio construido en la era de Adriano. Y a los pies de la montaña, en época romana, estaba la ciudad baja, de la que quedan las ruinas de un teatro y un gran santuario, quizás dedicado a divinidades orientales. También había un camino porticado que conducía al famoso santuario de Asclepio. Y en ese lugar se conservan varios edificios del siglo II de nuestra era. Está el templo de Asclepio, un teatro. Entonces, realmente la importancia de Pérgamo en lo que es el arte es muy importante, en lo que es el urbanismo, en lo que es la escultura. Porque además trabajaron ahí artistas de toda Grecia. E incluso le dio origen a una escuela propia. Y bueno, hay copias de diferentes complejos escultóricos en diferentes museos, por ejemplo en los museos capitolinos, en el Museo Nacional Romano, pero son copias. En el de Berlín no. Y aparece en el Apocalipsis,
Y es por eso que la mayoría conocemos a Pérgamo, o nos viene a la mente Pérgamo ligado a las cartas, a las 7 cartas que se mencionan en el Apocalipsis. Y esa carta que se dirige a los creyentes de Pérgamo. Y en donde dice que el Señor se presenta como el que tiene una espada aguda de 2 filos. Y habla del trono de Satanás. Y digamos que dice que la comunidad que vive allí, la comunidad de creyentes, vive donde está el trono de Satanás. Y que a pesar de eso permanece fiel, sin negar su fe, aun cuando el creyente Antipas, fiel mártir, fue asesinado en la morada de Satanás, dice, ¿no? El término mártir, martus, que significa testigo, representa también el origen etimológico de la palabra mártir. Entonces los testigos de Cristo morían con mucha frecuencia a causa de su propia fe. Y de ahí viene la palabra, ¿no? Bueno, la expresión trono de Satanás se refiere específicamente a esto que estábamos hablando, algo específicamente de la arqueología, que se identificó como el altar de Zeus, que es una obra maestra del arte helenístico. Bueno, el edificio fue devastado por las invasiones bárbaras, reconstruido con los fragmentos que quedaron por estos arqueólogos, entre comillas, alemanes, que se lo llevaron en 1886 a Berlín. De eso entonces hablan cuando dicen el trono de Satanás, están hablando de este altar de Zeus. Y es decir, se superpone el altar de Zeus al altar mismo de Satanás, que desde lo alto de la Acrópolis custodiaba la ciudad. Y también, según lo que se menciona en el Apocalipsis, este altar de Satanás, o trono de Satanás, en ese altar también está el que se nombra como su morada, es decir, como que ahí estaba la morada de Satanás. Entonces, esta alusión probablemente retoma la imagen esa de la sinagoga de Satanás en la carta a la iglesia de Esmirna. No nos olvidemos que Pérgamo está dentro de lo que es la provincia de Esmirna, está muy cerca. Y está muy relacionado. Entonces tiene que ver con esto. Y en esa carta, en donde dice que, bueno, esta comunidad vive en donde está el trono de Satanás, pero se permanece fiel, o sea que es algo positivo, porque a pesar de vivir en ese lugar, mantienen su fe, inmediatamente después le dice que tiene igualmente algo en contra de ellos. Y esto se refiere a la tolerancia en esa comunidad que algunos tenían a la doctrina de los nicolaitas, a los que los cristianos de Éfeso no toleraban. Recordemos que Éfeso también está bastante cerca. Es decir, el Apocalipsis tiene mucho que ver con toda esta zona de la Turquía del Egeo, que en el momento de escribirse el Apocalipsis no era turca, tenía que ver con culturas helenísticas. Pero se dirige siempre a toda esa zona. Y bueno, esto que le reprocha, digamos, es esto de tolerar estas doctrinas que en otros lados no toleraban, como por ejemplo justamente en Éfeso, que estaba cerca de ahí, que sigue estando cerca de ahí obviamente. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con escrituras sagradas, consideradas sagradas, ya después la interpretación que se pueda hacer de eso va para cada cual. Esto no es una interpretación de escrituras ni nada por el estilo. Simplemente
marcar la importancia del lugar desde su punto de vista arqueológico y que además está mencionado no solo Pérgamo, sino ciudades vecinas en el Apocalipsis. Es decir, que esto marca la importancia del lugar, porque si no, no se haría referencia a las iglesias, es decir, a las comunidades cristianas que habitaban ahí y a las que se está dirigiendo en estas cartas quien escribe el Apocalipsis. Marca la importancia que esto tiene, que este lugar tiene. Más allá de la interpretación que después se pueda hacer desde un punto de vista religioso, profético o lo que quieran, esto ya después pasa a otro ámbito. Porque algunos dirán, bueno, le habla a la iglesia en general. Bueno, eso ya tiene que ver con otra cosa. Estamos hablando de la ciudad, la importancia que tenía la ciudad. Hoy en día es un lugar turístico, pero está marcado por el auge que tuvo en época helenística con todo este desarrollo urbanístico, este desarrollo de las artes, que incluso creó una escuela, con el hecho de que siglos y siglos después se llevaran de cuajo lo que quedaba y lo reconstruyeron y se lo quedaron en un museo en Berlín. No lo reconstruyeron ahí, lo que quedaban se lo llevaron. Entonces esto también es muy importante. No siempre se llevan edificios, aunque estén en partes, se llevan edificios enteros y los reconstruyen dentro de un museo. Esto habla de la importancia de ese lugar. Y no solo del lugar geográfico, sino del edificio, ya sea porque es emblemático, ya sea porque algo tiene, alguna cosa los movió a hacer eso. Más allá de esto que aparece en el Apocalipsis, de esta carta a los cristianos de Pérgamo, en donde se dice específicamente Pérgamo, es decir, Juan especifica. Y ¿por qué, digamos, toman el templo de Zeus, habiendo otros templos? Más allá de que estaba en la Acrópolis, en la cima de la montaña y todo esto. Bueno, esto surge de los teólogos que atribuyeron, digamos, estas líneas del Apocalipsis a ese lugar en particular. Porque, bueno, parece que, según dicen, una enorme serpiente vivía en el templo, en este templo que era el principal de Pérgamo, donde además estaba el templo de Asclepio, que era el dios de la salud. Pero resulta que a Asclepio se le sacrificaban animales, como era costumbre, desde ovejas, carneros, gallinas, pero según dicen, también se le sacrificaban bebés no deseados, supuestamente, y compraban así la salud, digamos. Entonces todo esto hizo pensar a los teólogos que era un lugar al menos complicado, que además esto de la serpiente que vivía en el templo, que algunos dicen que era en el de Zeus, otros dicen que era exclusivamente en el de Asclepio, pero la serpiente personificaba a Satanás para los cristianos. Entonces de ahí que se tomara ese altar en particular. Entonces no está muy claro por qué tomaron el de Zeus y no el de Asclepio, pero bueno, quizás por la grandilocuencia del de Zeus, por ser Zeus el dios mayor. En realidad esto que era el templo de Zeus, algunos dicen que se construyó como una señal de la liberación de Pérgamo del poder de los persas, otros en honor a la victoria en la guerra contra los Gálatas bíblicos, ¿no? Eso en los siglos III y II antes de Cristo. Y se convirtió en una especie de edificio independiente.
y las ceremonias se realizaban al aire libre, desde los escalones del altar, y había una vista sobre toda la ciudad, se veían todos los otros templos. Entonces esto que se llama el trono era un basamento de mármol de color amarillento de unos 9 metros de altura, con una escalinata que llevaba a la sala de los sacrificios y donde estaba este friso que comenté con estas imágenes de la batalla, de los dioses y la vida de Telefos, toda esta cuestión. El tema es que seguramente allí haya muerto mucha gente en cuestión de sacrificios, animales seguro. Y además fue un lugar de grandes batallas, porque en su momento, fue conquistada también, hubo peleas ahí mismo, por eso quedó casi totalmente destruido este templo. Como siempre, obviamente muchas partes del templo se usaron para construir las casas de la zona. Además hubo terremotos, es una zona sísmica. Y resulta que en esto de los alemanes que estaban ahí, toquetearon un poco por todos lados, porque además estaban encargados de la construcción de carreteras en Asia Menor, y entonces, excavaban y encontraban de todo. Y está asociado esto de Pérgamo con el ingeniero alemán Karl Schumann, que fue quien había visitado Pérgamo en 1864, se dio cuenta de que no se habían hecho excavaciones, se veían los montículos, y entonces puso manos a la obra. Obviamente que tuvo el apoyo del Museo de Escultura de Berlín, y como en ese momento el Imperio Otomano era aliado de Alemania, le dio el permiso para hacerlo y además para exportar los hallazgos a Alemania. Y no nos olvidemos que los sultanes otomanos ya de por sí de turcos tenían poco, porque eran de una dinastía que estaba mezclada con todas las casas dinásticas europeas. Es decir, los gobernantes poco tenían ya que ver con el pueblo. Entonces, el que se hizo famoso fue Schumann, que fue el que encontró los fragmentos del altar de Pérgamo. Y claro, cuando se llevaron todo a Alemania y hicieron la reconstrucción adentro del museo, de alguna manera le ganó a Gran Bretaña por tener esto, es decir, esa lucha que había entre ellos. Berlín triunfaba en su exhibición, al menos, sobre el Museo Británico, que tenía las esculturas del Partenón, por ejemplo, además de todo lo que se llevaron de Egipto. Los británicos tenían cosas de Pérgamo también, pero eran fragmentos, y que quedaron en el Museo de Oxford. O sea, que como siempre se divide en todo, ¿no? Entonces, ahí fue que se presentó esta reconstrucción del altar de Pérgamo. Y realmente es impresionante cómo está ejecutado, es decir, las esculturas. Es de una perfección impresionante. Es una de las mejores obras del arte helenístico. Y claro, en aquella época aparecieron los nazis después. Y cuando vieron eso, como ellos se comparaban con los dioses del Olimpo, que estaban en guerra con los bárbaros subhumanos, entonces, claro, lo tomaron como una cosa, como un ejemplo.
Y ellos consideraban que esto que se llamó el trono de Satán, porque así está mencionado en la Biblia, en el Apocalipsis, ellos decían que estaba asociado con el sacrificio y la muerte heroica, por los frisos que había, ¿no? Lo que representaban los frisos. Pero no pasaba solamente por ahí, porque ellos tenían todas sus sociedades, sus, la Tule, la Abril, el Sol Negro, toda esta cosa. Y no solamente podían ver la maravilla que era realmente esta obra de arte, sino que, claro, esto de que se llamara el trono de Satán, y como ellos hacían magia negra y todo esto, claro, era una cosa que se les caía la baba. Y entonces, desde 1912 a 1930 es que se construyó específicamente un museo en Berlín para el altar de Pérgamo, que incluso en la fachada tiene una copia gigante de la estructura de Pérgamo. Y en el 36 los nazis celebraron una cena de gala en el altar de Pérgamo, en previsión de los Juegos Olímpicos del año 36. En el 37 utilizaron las ideas arquitectónicas del altar para crear la Sala de los Soldados en el edificio del alto mando de las fuerzas terrestres del Reich. Los arquitectos nazis querían utilizar la misma idea del friso de Pérgamo para crear un gran monumento a los soldados caídos, pero esto nunca se llevó a cabo. Bueno, cuando la Unión Soviética sale victoriosa sobre la Alemania nazi, el trono de Satán fue llevada a la Unión Soviética y sus esculturas fueron expuestas en el edificio del pequeño Hermitage. Fue en el año 58 que se devolvió el altar a la República Democrática de Alemania y se transfirieron copias en yeso de los fragmentos a la Unión Soviética para distintos museos. Y hay un mito en Rusia según el cual el mausoleo de Lenin fue creado por el arquitecto Yusef a semejanza del trono de Satanás. Y los partidarios de esta teoría dicen que el corte en la plataforma en el lado derecho del mausoleo fue copiado del altar de Pérgamo y las letras Lenin supuestamente fueron escritas en la piedra que yacía en la entrada de la sala de sacrificios. Bueno, no tiene mucho asidero esto, no había un recorte especial en el altar de Pérgamo, porque no había una tribuna para los líderes, digamos, en ese lugar. Así que además el original es mármol amarillento y el mausoleo de Lenin es de granito rojo. También tiene una zona negra y bueno, básicamente está hecho en rojo y negro. La piedra donde está el nombre es negra y se llevó de la región de Ciotomir. Bueno, así que nada, en eso lo que pasa es que eso es lo que despierta esto, sobre todo con esto que tiene alrededor de la cuestión de Satanás. Algunos dicen que es un portal, otros dicen que es una especie de antena. La cuestión es que todos anduvieron atrás de esto. Los nazis también trataron de hacer los rituales que pudieron. Se ubicaron dentro de la edificación, hicieron rituales a ver qué pasaba. No sabemos muy bien cuáles fueron los resultados, pero tiene esa mística alrededor que le da no solamente la belleza que tiene en sí, la antigüedad que tiene, el haber sido un templo en donde hubo sacrificios, sino esto de que esté mencionado en el Apocalipsis
y que sea nombrado como la morada de Satanás. Entonces, claro, cualquier satanista encantado de la vida de ir a ver qué pasa ahí. Y si pueden hacer algo, mejor. Entonces, quien detenta el poder, en ese momento los nazis, ahora, seguramente también ahora estarán tratando de hacer algo, van a ver si tiene algo que ver el edificio. Pero no nos olvidemos que está reconstruido. Son partes unidas y quizás eso, si en algún momento tuvo algún poder, quizás el estar destruido y vuelto a unir, haya roto la magia. Pero bueno, la importancia de esto es que más allá de lo que quieran hacer todos estos señores de las élites, de las logias, de toda época y de todo lugar, simplemente porque se refieren a su ídolo Lucifer, dejando esto de lado, la importancia que tuvo este lugar, que hasta está mencionado en el Apocalipsis, y dejando de lado interpretaciones justamente apocalípticas o que tengan que ver con cosas negativas o lo que sea, el hecho de que sea mencionado quiere decir que era un lugar importante, que había una comunidad importante ahí de cristianos, que a ojos vistas está, que fue una gran ciudad helenística, que fue tomada por los invasores, que siempre hay a lo largo de la historia. Así que fue un lugar interesante de dominar. Y que está rodeada de otras ciudades de igual importancia. Entonces, por eso se la menciona, por eso la mencionamos, más allá de inquietudes en varios comentarios. Es una zona muy interesante, el Egeo, ya sea turco o griego, en un momento fue todo helenístico. Y tenemos referencia a través de Homero, a través de historiadores, de todo lo que pasó ahí, de las grandes batallas que se llevaron a cabo, del florecimiento de la cultura, del arte, bueno, lo que ya sabemos sobre la cultura helenística. Y a veces uno se queda, claro, con la parte que está en Grecia, y como la otra es Turquía, si a uno no le enseñan en la escuela que a pesar de que hoy sea Turquía, esa zona era helenística. Incluso hoy en día los pueblos que viven ahí, aunque tengan raíces turcas, son diferentes de los pueblos que viven más hacia el interior. Ellos mismos lo llaman los pueblos del Egeo. Están todos mezclados, en todas partes están mezclados. Están mezclados turcos con griegos, y la cultura que siempre se vivió en ese lugar quedó ahí impregnada. Y aquellos que fueron llegando, la fueron tomando y la fueron mezclando con lo suyo, y dio nacimiento a culturas nuevas, diferentes, pero que tienen una impronta y que siguen teniendo un sello helenístico. Así que, bueno, el trono de Satanás, ese nombre que le da Juan en el Apocalipsis, y todo lo que pasó después, merced a ese nombre. Bueno, siempre se llevan todo, ¿no? Pero más allá de esto del ocultismo que siempre está de la mano de esta gente, es bueno conocerlo y ver su lado positivo, ver su lado bonito de esta ciudad tan importante, con estos monumentos tan brillantes, que, bueno, a cierta gente les gusta utilizarlos para el mal, pero nosotros veámosle la parte bonita.